Son muchos los países y en consecuencia son muchas las familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Yo lo he visto directamente en nuestros hermanos y hermanas hispanos en los Estados Unidos, con la contracción económica, en México como consecuencia de esta contracción económica y en muchos otros lugares de nuestro continente y del mundo donde se habla el español. En España, 8 de cada 10 trabajos que se pierden en Europa se están perdiendo en España, o por lo menos se han perdido recientemente, y en consecuencia es natural que muchas familias y muchos padres de familia vivan la angustia y la incerteza de la pérdida del trabajo, de la posibilidad de perder el trabajo y de cómo hacer para mantener a la familia y mantener a los hijos y mantener a la familia unida. Nosotros en nuestra fe encontramos no solamente respuestas, sino modelos perfectos para circunstancias como estas. Y creo que no existe modelo mejor y recurso mejor que San José. San José vivía y le tocó vivir circunstancias peores que estas. Y les explico por qué. A veces creemos que el desempleo en este mundo moderno, que la globalización de la economía, hoy en día crea circunstancias que no son predecibles, que Jesucristo no las predijo, que las Sagradas Escrituras no predijeron. No, no es así. San José, cuando es ordenado por el ángel que abandone su tierra para salvar a el bebé Jesús, que quería ser asesinado por Herodes, y que tome a su esposa, la Santísima Virgen María, y la lleve a Egipto huyendo de Herodes, básicamente convierte a San José, padre de familia, en un migrante que está en una tierra extraña, desempleado y donde no habla el idioma del lugar. Y esa situación, que es angustiante para cualquier padre de familia, para cualquier madre de familia, era infinitamente peor para San José, y les explico por qué. Porque cualquier padre de familia o madre de familia está dispuesto a hacer cualquier cosa para que sus hijos no sufran y no padezcan hambre y no pasen necesidad. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos, porque sus hijos son carne de su carne y sangre de su sangre. Pero en San José era todavía más grave. Él había recibido de Dios la responsabilidad de cuidar no solamente a la concebida sin pecado, elegida de Dios, sino más difícil aún, cuidar al Salvador del mundo. Imagínense ustedes la responsabilidad no solamente de darle de comer y de asegurar que cada noche hubiera un plato de comida en la mesa de sus hijos, sino que ese hijo es el Salvador del mundo, que de su nutrición, de su desarrollo normal, depende la salvación del mundo. Imagínense ese peso sobre San José. ¿Quién puede decir que tiene un peso igual? Nadie, ni siquiera que está pasando por situaciones trágicas respecto de su familia, puede decir que tenía un peso igual. La mano de Dios pesaba fuertemente sobre él. No solamente porque, como cualquiera de nosotros, amaba a sus familiares, sino porque sus familiares resultaban ser ni más ni menos que la Santísima Virgen María y el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Si algo le pasaba a ese niño, no solamente estaba la tragedia de algo que podía afectar a un niño profundamente querido. Le estaba pasando eso al Salvador del mundo y en consecuencia generaciones de generaciones de generaciones de seres humanos que tenían que ser salvados por ese niño Jesucristo. Y por eso es que nosotros necesitamos ver en San José el modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, que nos permite echar luces sobre la situación en la que muchas veces nuestras familias pueden estar viviendo. Lo primero que nos enseña San José es que no hay que mezclar las preocupaciones. Una cosa es la preocupación por lo que está aconteciendo ahora, y allí yo tengo que hacer todo lo posible. San José inmediatamente se pone a caminar con el asno y probablemente no tuvo tiempo ni tenía capacidad de llevar
muchas vituallas o alimentos. En consecuencia, partió de forma repentina. Él se preocupó por hacer lo necesario para poder partir. Pero San José nunca se angustiaba por lo que podía pasar en el futuro, porque sabe que el control que tenemos nosotros sobre el futuro es o muy limitado o nulo. Si una familia tiene recursos más que suficientes para su presupuesto, puede ahorrar y pensar en que va a poder proporcionarle una educación a los hijos, etcétera, etcétera. Pero si no tiene recursos, es inútil que esa persona se esté preocupando. ¿Qué voy a hacer dentro de 2 años cuando mi hijo tenga que ingresar a la universidad? ¿Qué voy a hacer dentro de 1 año cuando mi hija cumpla 15 años y tenga que celebrarle? Todas esas preocupaciones están en manos de Dios. Y el católico que escoge angustiarse, perder el sueño por esas preocupaciones a futuro, se merece sufrir. Y merece sufrir inútilmente. Porque Él ha escogido eso. No son las circunstancias. No es Dios. No es la crisis económica la que lo ha puesto en esa situación. Porque dentro de 2 años Él no sabe si va a estar vivo. Dentro de 2 años se podría haber acabado el mundo. Dentro de 2 años podrían desaparecer nuestros seres queridos. No sabemos lo que va a pasar dentro de 1 año, 6 meses. En consecuencia, una preocupación a futuro es simplemente una angustia inútil que además demuestra que no hemos crecido suficientemente en la confianza en Dios, en ponernos en las manos de Dios, en ponernos como San José realmente en las manos de Dios, en decir, Dios gobierna, Dios manda, Dios está en control de la realidad. Cuando yo pierdo de perspectiva esa dinámica, cuando pierdo de perspectiva esa realidad fundamental, allí es cuando yo comienzo a perder el horizonte de la vida cristiana y comienzo a perder el horizonte de cuál es el sentido de las dificultades económicas que me tocan vivir. Dios no quiere que en la mesa de tu hijo falte el alimento. Dios no quiere que los padres estén angustiados por lo que va a suceder con sus hijos. Pero Dios sabe que cuando se presentan situaciones difíciles son una ocasión para que nosotros podamos crecer en la esperanza. Son una ocasión para que nosotros podamos crecer en el auténtico amor y confianza en Dios. Porque cuando las cosas van bien, cuando tienes ingresos suficientes para cubrir tu presupuesto, cuando incluso tienes un extra para tomarte algunas diversiones que no son indispensables pero que son bienvenidas en la familia, cuando puedes ahorrar, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en Dios? No. Estás confiando en los recursos que tienes, en tu salud, en tu capacidad de trabajo, en tus ingresos. Y por eso que estas situaciones de dificultad son importantes para nuestra vida cristiana. Dios no quiere ese sufrimiento, pero son importantes para nuestra vida cristiana porque acá es el momento donde nosotros tenemos obviamente que esforzarnos para poder responder a la dificultad cotidiana, pero por otro lado tenemos que ponernos en las manos de Dios, sabiendo que Dios no nos va a fallar, que Dios nos ama. Si tú crees que Dios no va a permitirte cumplir con lo indispensable o que Dios no va a sacar un bien o un provecho de las situaciones difíciles que puedes estar pasando, entonces tú vas a hacerte daño a ti porque no vas a crecer en la confianza, vas a hacerle un daño a tu familia porque tu familia te necesita firme, confiando en Dios, esperanzado, alegre. Tus hijos no necesitan un padre angustiado, molesto, irritado, una madre de mal humor diciendo no comas más, no tenemos comida, haciendo sentir mal a los hijos. La escasez probablemente no la puedas cambiar hoy o mañana, pero sí puedes cambiar la actitud con que tus hijos te ven. Sí puedes cambiar la actitud que ellos reciben. A los hijos muchas veces no les importa tanto que se reduzcan las cosas que reciben, cuanto que se reduzca el amor, la atención, la paz, la serenidad que reciben de los padres. ¿Tú crees que haces bien llevando a tu hogar angustia, tensión, preocupación, de tal manera que tus hijos guardan silencio, no saben qué cosa hacer, se preocupan? ¿Tú crees que ese es ser un buen padre? ¿Crees que ese es ser una buena madre? ¿Un buen padre y una madre cristianas?
y además culpar a Dios porque eso está pasando. No, eso lo estás escogiendo tú. Porque Dios te está dando la oportunidad para que crezcas en la esperanza, para que les muestres a tus hijos cómo se sonríe y cómo se abre el corazón a Dios en medio de la adversidad. Esa es la esencia de ser cristianos. La esencia de ser cristiano no es portarse bien e ir a misa cuando todo va lindo. La esencia de ser cristiano es que nuestra fidelidad a Dios es inquebrantable y nuestra confianza en Dios es inquebrantable y se demuestra más y se fortalece en medio de las circunstancias difíciles. Sigue a San José, imítalo, confía en él y encomiéndate a sus oraciones. Que tengas un buen día.